Hola queridos chicos, ya estamos en el capítulo 12 del libro de Jueces y gracias al Señor estamos avanzando en el aprender toda esta dinámica de poder leer juntos la Biblia. Que el Señor siga guiándonos a través de todo este tiempo, enseñándonos, disciplinándonos, ayudándonos a darnos cuenta de la tremenda necesidad que tenemos de su guía, de su cuidado, para poder cada día dedicarnos a la palabra del Señor. Así como comemos todos los días, es vital y es muy necesario venir a la palabra de Dios cada día a leerla, a orar al Señor y rogarle que nos permita mirar su palabra, que nos permita mirar las maravillas de su ley. En este capítulo 12 del libro de Jueces, seguimos hablando acerca de la vida de Jefté. Ya es el último episodio de la vida de Jefté. Se habla también de la muerte de Jefté, pero en este capítulo 12, como último evento de su vida, lamentablemente tenemos que decir que es un conflicto con otra tribu de Israel, con la tribu de Efraín. Es lamentable ver esta historia en los versículos del 1 hasta el versículo 7. En estos 7 versículos se va a mencionar una vez más a la tribu de Efraín reclamándole al caudillo que ha tenido la victoria palabras como ¿por qué cruzaste a pelear contra los amonitas sin llamarnos para que fuéramos contigo? Un anhelo aparente de protagonismo dentro de la tribu de Efraín. Lo mismo sucedió con Gedeón, si recordamos un poco los capítulos anteriores, el capítulo 8. Pero en ese momento, bueno, Gedeón tuvo la destreza de Dios inclusive de poder persuadirlos y acallar y calmar el enojo de la tribu de Efraín. Cosa que no logró Jefté, porque en el 2 y en el 3 se ve lo que Jefté le responde, pero que lamentablemente no convence a los miembros de la tribu de Efraín. Y para lo que continúa en la historia bíblica, debemos recordar y traer a la mente la ubicación geográfica de las tribus, tanto de Efraín como también de la zona de Galaad. La tribu de Efraín estaba ubicada en el lado oeste del río Jordán, mientras que la ciudad o el área, el terreno o la zona de Galaad estaba para el lado este, ¿no? Algunos tienen esa referencia, otros dicen en el lado occidental estaba la tribu de Efraín, lado occidental del río Jordán, y las tierras de Galaad estaban en el lado oriental del río Jordán. Lo cierto es que para lo que continúa en la historia, que es el uso de la palabra Shibolet o Sibolet de parte de los galaditas, debemos entender que, como dice el versículo 5, que Jefté tomó el control de los vados del río Jordán. Y cada vez que un fugitivo de Efraín trataba de cruzar para volver a su tierra, los hombres de Galaad lo desafiaban preguntándole: ¿eres miembro de la tribu de Efraín? Y si es que esta persona decía no, no lo soy, pues ellos le pedían que pronunciara esta palabra Shibolet. Si era de Efraín, pues iba a tener problemas en el léxico, en cómo pronunciar esta palabra, y la iba a pronunciar Sibolet de una manera diferente y con otro significado. Entonces, como dice el versículo 6, que eso era porque a los de Efraín les costaba pronunciar bien esa palabra. Y así pues era como los galaditas mataban a todos los que decían la palabra Sibolet y no como ellos pedían que digan, que era la palabra Shibolet. Y bueno, y cae alrededor de 42,000 personas de la tribu de Efraín en esos días. Chicos, aquí vemos la terrible desunión que había aún dentro del mismo pueblo de Israel. Y todo esto era lamentable y era también consecuencia de sus propios actos. El vivir una lamentable vida lejos de Dios pues va a llevar a este pueblo a estar dividido. Eso es importante mirarlo. Dios es quien unifica a un pueblo, una nación, mientras que el pueblo de Israel mantenía a Dios como el único y soberano Dios, se mantenía unido. Y vamos a mirar aún en el futuro la lamentable desgracia
que es para el pueblo de Israel llegar a ser un reino dividido. Un reino dividido por sus propios actos, por esta tendencia natural de alejarse de Dios, de vivir lejos de Dios y de ir tras otros dioses. Efraín, al no reconocer el liderazgo de Jefté, entra en una lamentable confrontación con este líder. Y quizá por envidia o alguna otra motivación, de todas maneras el fracaso de Efraín para liderar de manera responsable cae en este castigo de parte de Dios, porque de todas maneras Dios sigue siendo el soberano y pone en las manos de Jefté la vida de la tribu de Efraín. Y esta tribu de Efraín, se dice en los comentarios que aquí su muerte, su derrota y nunca más tuvieron un papel de importancia en la historia de Israel. La terrible desunión, queridos chicos, que puede haber entre el mismo pueblo de Dios debe ser una de las cosas de las cuales debemos estar muy vigilantes y no permitir ninguna situación de nuestro corazón que se pueda levantar para causar algo de división dentro del pueblo de Dios. Por ello, en primer lugar, la santidad, la comunión íntima de cada miembro de la iglesia con Jesucristo es lo que nos mantendrá unidos, ya que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 nos exhorta, o a través de esa oración elevada a su propio Padre, exhorta y nos enseña que la unidad que debemos tener como hermanos en Cristo viene de la unidad que tiene Cristo con su Padre Celestial. Cuán importante esa unidad de mantenerla cada uno de nosotros, ser uno como el Padre y el Hijo son uno, para que este mundo crea que Jesucristo es el Señor. Llevemos nuestro corazón en humildad delante de Dios, a mostrarnos vulnerables, a mostrarnos transparentes y mantener la unidad en el Espíritu. Que el Señor nos ayude. Señor amado, guarda nuestros corazones a mantener la unidad en ti y que siempre seas tú el primero en nuestras vidas. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.